Vamos a volver a hablar del proyecto de presupuesto 2022. Ya estuvimos Esto va a dar todavía mucho que hablar. mucho que hablar porque ahora empieza el tratamiento. Decíamos, se tiene que integrar la Comisión Bicameral de Presupuesto con diputados y senadores. Y queremos conocer, vamos consultando a distintas personas que conocen del tema. Ya habíamos conversado con el presidente de la Unión Industrial Paraguaya, ahora nos toca hablar vía Zoom también con el doctor Raúl Vera, abogado. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. Bien, muy buenas tardes. Un placer conversar con ustedes. Doctor, ¿cuál es, digamos, la aproximación inicial, el análisis que ha realizado o ha podido realizar respecto a la presentación de este anteproyecto de presupuesto, esas cifras que se dieron a conocer este mediodía? Bueno, yo creo que se hizo una tarea, se llevó adelante una tarea muy difícil para formular las líneas de presupuesto para el año que viene. Digo difícil por la situación económica particularmente aciaga que el país vivió no solamente en el 2020 con la pandemia, sino también por el año bastante malo que veníamos arrastrando en el 2019, cuando la economía tuvo un crecimiento solamente del 0%. Así que creo que el Ministerio de Hacienda elevó a la instancia legislativa números para el 2022 que son bastante desafiantes. Son números que dentro de la coyuntura yo diría que están muy bien orientados para una convergencia fiscal a niveles de mayor sostenibilidad fiscal de aquí a 4 años, como ya se había anunciado a principios de este año, y creo que está muy bien orientado en ese sentido. Evidentemente, los rigores de la pandemia van a continuar. Y eso va a implicar de que el Ministerio de Hacienda deba seguir destinando gastos o rubros, mejor dicho, para el mantenimiento de toda esa infraestructura sanitaria que se tuvo que acondicionar de una manera urgente desde mediados del año pasado, desde el principio del año pasado con la pandemia. Ahora bien, yo quisiera analizar también el presupuesto del 2022, pero con una visión de mediano plazo, ¿sí? Yo creo que la gestión del presupuesto para el año que viene no tiene que enfocarse solamente en lo que se puede hacer en el 2022, ni cuánto va a afectar solamente el ratio de endeudamiento del año 2022. Habría que verlo desde un punto de vista de mediano plazo para poder opinar sobre la sostenibilidad fiscal, que es lo que todos nosotros necesitamos para tener expectativas razonables de estabilidad de nuestra economía. Y creo que más allá de los números del 2022, es muy importante enfatizar la necesidad de que hay reformas que todavía están pendientes. El Ministerio de Hacienda, meses atrás, presentó al Congreso un paquete de reformas, entre las cuales se encuentran la reforma de la ley de compras, por ejemplo, que son fundamentales para que el fisco tenga una sostenibilidad en el mediano plazo. Ustedes podrán ver en la presentación que se hizo el día de hoy de que gran parte de los recursos fiscales se siguen orientando a gastos rígidos, como por ejemplo personal de blanco, gastos de educación, gastos de seguridad. Hay reclamos de aumentos también por otros sectores, pero no tenemos que olvidar de que nosotros tenemos que orientar una gestión fiscal que tenga sostenibilidad, como le decía, para los próximos 2 o 4 años. Y la aprobación de estas reformas adquiere una relevancia muy alta, porque hace a la capacidad que el Estado va a poder generar en los próximos años para seguir atendiendo las demandas de estos sectores que lógicamente son sensibles. Y otro aspecto también importante es de que debemos seguir generando condiciones de prudencia macroeconómica y de buena gestión macroeconómica. ¿Y por qué es esto? Porque uno de los sectores que más crecimiento ha generado precisamente en estos meses en donde la pandemia impactó de una manera significativa es el sector de las construcciones y el sector de la infraestructura. Sabemos todos que el Estado ha hecho un gran esfuerzo, ha implementado un gran impulso fiscal con obras públicas para compensar esa caída del dinamismo económico en el sector privado, en otros sectores de la economía. Y en el futuro, de modo a ir disminuyendo el ritmo de endeudamiento que ha tenido que llevar adelante el Estado recientemente, vamos a tener que depender en gran medida de las APP.
de las asociaciones público-privadas para que las infraestructuras o el desarrollo de las infraestructuras no pierda ritmo y con eso el dinamismo económico vuelva a debilitarse en el mediano plazo. Ahora, gran parte de este presupuesto, doctor, como viene ocurriendo desde hace cierto tiempo, se sostiene en la recaudación impositiva. ¿Cuál es la perspectiva en ese sentido? Usted refería también el nuevo endeudamiento que se proyecta también de unos 600 millones de dólares, pero no se avisora tampoco cambios significativos a mediano plazo en cuanto a la reforma, a esa necesaria reforma estatal, digo. Exacto, es lo que le decía. Yo creo que para una mayor sostenibilidad fiscal son varios aspectos que deben conjugarse. En primer lugar, un gasto más eficiente. Para que el gasto público sea más eficiente, tienen que aprobarse las reformas que el Ministerio de Hacienda solicitó al Congreso. Las compras públicas son uno de los campos en donde más eficiencia se puede lograr siempre y cuando se lleven las reformas que se ha planteado al Congreso, porque muchos de los gastos que hoy son rígidos tienen ese carácter por ley. Entonces, para generar cambios en la ejecución de los gastos es importante llevar varias de las reformas que se ha planteado al Congreso. En cuanto al endeudamiento, como usted bien dijo, de modo a ir disminuyendo el ratio de endeudamiento del sector público, que está previsto que llegaría a 37%, un poco más para el 2022, es importante atraer inversión privada directa, sea extranjera o local, y particularmente hacia el sector de la infraestructura, por el efecto multiplicador que tiene. Y a eso me refería con las APP, con las asociaciones público-privadas, porque las asociaciones público-privadas pueden permitir el desarrollo de infraestructura sin endeudamiento público. Y eso hace de la sostenibilidad fiscal mucho más, hace más afianzada la sostenibilidad fiscal. Pero con nuestra condición jurídica, doctor, usted habla de que tenemos que apostar en gran medida a las alianzas público-privadas, pero usted sabe que nuestra situación política, jurídica, de repente hace que muchos interesados en invertir se muestren un tanto renuentes o desconfiados a la hora de analizar posibilidades de inversión en Paraguay. ¿Cómo hacemos para persuadirlos y que vengan a apostar por Paraguay? Eso es un muy buen punto. La persuasión es crítica para la atracción de la inversión extranjera directa. Y para eso es necesario tener una gestión económica que se caracterice por su prudencia. Y a eso me refería con una gestión fiscal que sea sostenible. Hoy hay muchos gastos que tienen un crecimiento inercial porque tienen una base legal. Y también hay un régimen de compras del sector público que a todas luces necesita mayor eficiencia. Pero para alcanzar esa eficiencia es necesaria la aprobación de reformas que fueron planteadas por el Ministerio de Hacienda ya hace meses atrás. De ahí que esa, persuasión, para que sea efectiva, tenemos que dar señales claras, no solamente de prudencia en la gestión económica de corto plazo, y eso en el presupuesto del 2022, sino que tenemos que dar orientaciones o direcciones claras hacia una gestión que sea sostenible en el mediano plazo, para el cual es necesaria la aprobación de esas reformas. Porque estamos hablando también de un calendario electoral que está allí a las puertas nomás y con todo lo que ello implica a nivel país. Sí, es cierto, también es un muy buen punto. Eso a muchos nos podría hacer dudar de la voluntad política para la aprobación de las reformas. Sin embargo, yo quiero ver algunos casos de éxito que ya tuvimos en el pasado. Ustedes recordarán que a finales del 2002 la situación económica del Paraguay era bastante compleja. ¿Cierto? El país estaba en un default selectivo. Estábamos en medio de un calendario electoral también muy cargado, con una dialéctica electoral muy compleja, también impulsada por la muy mala situación económica que se vivía en ese momento. Sin embargo, la clase política tuvo la suficiente madurez en ese momento para coincidir en objetivos de mediano plazo de estabilidad macroeconómica, y eso se logró.
al punto que esa estabilidad macroeconómica se está manteniendo desde hace más de 17 años y Paraguay hoy es reconocido por eso. No solamente, digamos, a nivel regional, sino también a nivel internacional. Y esto no es pura retórica, porque esto se observa en la calificación de riesgo soberano que Paraguay pudo mantener a lo largo del 2020 y a lo largo del 2021, inclusive después de la pandemia o durante la pandemia, a diferencia de muchos países de la región. De ahí que yo creo que tenemos que ver los ejemplos de éxito que tenemos en el pasado para creer en nuestra capacidad para llevar adelante las reformas que hoy Paraguay necesita. Sí, señor. Doctor Raúl Vera, abogado, gracias por estos minutos.